no sé si todos me conocéis o no, pero si no me conocéis, me presento. Yo soy Marta Tejedo, soy fisioterapeuta especializada en patología de hombro. Hace ya muchos años que me dedico a la fisio como tal, porque yo me gradué en el año 2010, o sea que ya va a ser casi 16 años que empecé a trabajar como fisio, y hace 10 que empecé a meterme dentro del mundo de la patología de hombro, que realmente es algo que no busqué, pero que me gustaba y me vino un poquito por sí solo, ¿vale? Cuando Borja y Adri me contactaron para hacer este seminario, yo había sido alumna de GET anteriormente, de hecho hace relativamente poco, y tenían ganas de hacer algo de extremidad superior y nos contactaron a mí y a Pera, que es el compañero que hará la clase después sobre temas de muñeca, para abordar pues, patologías de extremidad superior. Y cuando hablamos sobre qué hacer en cuanto a patología de hombro, pues creo que el tema estaba como súper claro, ¿vale? Que era, sabíamos que queríamos hacer algo sobre manguito rotador, porque manguito rotador siempre es como un cuadro clínico que a la gente le genera como muchas dudas, sobre todo en cuanto a cómo abordarlo, cómo pautar ejercicio, y también hay muchas dudas sobre a veces cómo entender esa patología, ¿no? Porque sí que es cierto que en los últimos 10 años el tema sobre la fisiopatología del manguito rotador ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sabíamos antes y lo que sabemos ahora para que entendamos un poco en qué punto estamos actualmente, y de ahí partiremos para entender todo el proceso de valoración y posteriormente todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los pacientes con este tipo de cuadros, ¿vale? Pero si yo os preguntase ahora, sí, a nivel general, ¿cuál es vuestra principal complicación o qué dudas os generan los pacientes que os vienen a consulta con este tipo de cuadros? ¿Qué me responderíais? Es decir, ¿en qué os gustaría profundizar? ¿Qué es lo que siempre os acaba como generando esa sensación de estancamiento, de joder, es que estos pacientes no acaban de tirar, es que hay mucha variabilidad? ¿En qué punto sentís que esto supone para vosotros un problema? ¿O por qué creéis que estos pacientes a veces son complicados? Correcto, quizás una de de los grandes hándicaps que tenemos cuando hablamos de patología de manguito o de dolor de hombros relacionado con el manguito es la dicotomía un poquito entre la clínica y las pruebas de imagen, ¿vale? No me va a dar tiempo en esta cantidad de horas que tengo para profundizar mucho en este tema, pero cuando hagamos el tema de valoración, algo sí que hablaremos un poquito de pruebas de imagen, ¿vale? ¿Algo más a comentar? ¿No? Bien, pues vamos allá. Vamos a empezar por este punto de partida, que es el que os comentaba, ¿vale? Para acabar de entender un poco en qué punto estamos actualmente, vamos a empezar por el de dónde venimos y a dónde vamos, ¿vale? Porque sí que es cierto que el punto de vista o el paraguas bajo el cual nosotros entendemos a día de hoy la patología de manguito rotador no tiene absolutamente nada que ver con lo que entendíamos o hacíamos simplemente hace 5 o 10 años atrás, ¿vale? Es algo que constantemente va cambiando gracias a pues, los diferentes estudios que se van publicando, lo que vamos avanzando también en cuanto a cómo se genera la patología de tendón, etc. Esto es algo que ha evolucionado mucho y, por ejemplo, hace 10 años, simplemente hace 10 años, que no es un periodo de tiempo tan largo dentro de lo que es la historia, ¿no? de las patologías de hombro, todo lo que tenía que ver con manguito rotador se definía bajo el concepto de síndrome de impingement de hombro o síndrome de impingement subacromial. Y esto es algo de lo que me gusta siempre hablar porque a día de hoy todavía hay gente que confunde términos, ¿vale? O que sigue definiendo esta patología bajo términos que ya están obsoletos, ¿vale? Neer, que es el señor que tenéis aquí, era un cirujano estadounidense especializado en patología de hombro y de codo y simplemente allá por los años 70 definió un poquito lo que era el síndrome de impingement bajo el contexto de, bueno, que había pues patología del tendón del supra y sobre todo también del tendón de la porción larga del bíceps, cosa que ahora tampoco se ve de esta manera, y que los pacientes que le llegaban, él simplemente lo que buscó es poner una etiqueta
a algo que él veía de forma muy frecuente en consulta, ¿no? A mí me llegan pacientes con patología de hombro, con dolor de hombro, que parece que siempre es un dolor que se comporta de la misma forma, que son pacientes que suelen tener dolor cuando suben el brazo, asociado mucho a actividades de esas características, ¿no? Entonces él dijo, bueno, ¿qué puede estar pasando aquí para que casi todos mis pacientes, la gran mayoría, tengan ese tipo de síntomas, ¿no? Y entonces, bajo esa visión tan mecanicista típica de los traumas, porque esto es algo bastante típico, no solo de los traumas, sino también de nosotros hace unos años, definió un poquito esta terminología, que es la que se ha estado utilizando durante mucho tiempo, ¿vale? Y él definió ese tipo de cuadros como el pellizco del tendón del supra y posiblemente también de la porción larga del bíceps contra las estructuras acromioclaviculares, ¿vale? Y así es como lo entendíamos hasta hace prácticamente 10 años, ¿sí? En consecuencia, ¿qué pasaba? Que todas las estrategias de tratamiento que se formulaban para estos pacientes, incluidas las de tratamiento quirúrgico, iban muy encaradas a resolver estos problemas mecánicos, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Pasó que en la década de los 2000 empezaron a salir estudios que empezaban a cuestionar ese mecanismo de pellizco, ¿vale? Principalmente, uno de los estudios quizá más revolucionarios y más famosos en este aspecto fue un estudio que se publicó en esta década de los 2000 y que hacía referencia un poquito a las acromioplastias, ¿no? A ese tipo de cirugía. ¿Qué es lo que se vio? Pues se hizo un estudio, seguimiento de varios años, en los que se hizo un procedimiento quirúrgico a los pacientes, una acromioplastia, con la intención de liberar el espacio en el que el tendón del supraespinoso se movía un poquito y quitando el acromion, ¿vale? Bajo el pretexto de la teoría de Neer, pues el síndrome de impingement en principio se solventaría, ¿sí? Para eso estaban y se hacían en su momento las acromioplastias. Pero ¿qué pasó? Que los pacientes, después de varios meses o años de haberse realizado la acromioplastia, resulta que volvían a tener los mismos síntomas de dolor, ¿vale? Entonces aquí nos empezamos a cuestionar hasta qué punto el acromion podía ser causa o parte del problema del dolor de estos pacientes, ¿vale? Más adelante, en los años 2010 o en la década de los 2010, sobre todo allá por el 2015-2016, aparece un estudio súper revolucionario de Jill Cook que nos habla sobre el modelo degenerativo de la tendinopatía, ¿vale? Y esto es algo que durante muchos años se ha aplicado como de forma muy contundente y se ha entendido muy bien en patología tendinosa de extremidad inferior, pero nos ha costado unos cuantos años más entenderlo y aplicarlo a la extremidad superior, ¿sí? Estos dos modelos se pusieron un poquito en confrontación y al final el que ha ganado la batalla con el paso de los años ha sido el modelo de degeneración intrínseca, ¿vale? A día de hoy ya os adelanto que todo lo que tiene que ver con patología tendinosa también de extremidad superior se entiende también bajo el modelo de degeneración o modelo continuum del tendón de Jill Cook, ¿vale? Por lo que esto empezó a dar también una explicación muy plausible a lo que pasaba en el manguito rotador y empezó a ganar la batalla al modelo de irritación extrínseca o modelo de impingement definido por Neer años atrás, ¿sí? Por otro lado, también hay muchos estudios que hablan sobre el contacto fisiopatológico entre las estructuras acromioclaviculares y el tendón del manguito rotador, de tal forma que lo que se ha visto es que al final el hombro está diseñado para que tú puedas hacer este movimiento tantas veces como quieras, sin que eso implique directamente una causa-efecto en tu dolor. Si realmente hubiese un problema con las estructuras acromioclaviculares y el tendón del manguito rotador, cada vez que nosotros subimos y bajamos el brazo notaríamos un pellizquito o dolor, sin más. Pero realmente no es así, ¿vale? Es algo que tiene mucho más que ver con la tolerancia de esos tejidos a determinadas cargas o determinados movimientos que no tanto al simple hecho de que el movimiento de elevación haga que esas estructuras choquen entre sí, ¿vale? Bien. Aparte de esto, otra de las cosas que también desmonta mucho la teoría de Neer es normalmente la zona donde se localizan las lesiones intratendinosas, las lesiones del tendón, sobre todo del supra, que es como el que principalmente siempre se ha definido como tendón diana de este tipo de patologías, ¿vale? Si nosotros entendiéramos estas lesiones bajo la teoría de Neer, entenderíamos que la mayor parte de las lesiones del tendón las esperaríamos encontrar en la zona
acromial, en la zona de la bursa, ¿sí? Porque es la zona que contacta con la estructura del acromion. Sin embargo, la mayoría de las lesiones que nos encontramos en el supra, sobre todo las degenerativas, son intratendinosas, ¿vale? Y es una zona directamente que no está en contacto con la zona acromioclavicular, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra de las teorías que también nos ayuda a desmontar un poco ese paradigma bajo el que se definía el tema del impingement. Aparte de eso, en esta década de los 2020, sobre todo al principio de los 2020, 2021, 2022, aparecieron un mogollón de estudios que ya incluso ponían ya muy en entredicho que esto pudiera seguir definiéndose bajo esa terminología, ¿vale? Estudios como este, en el que ya directamente se puede afirmar que no existe una relación entre el dolor de los pacientes o la disfunción de los pacientes y la distancia acromiohumeral, por ejemplo. Da igual cuánta sea la distancia entre la cabeza del húmero y el acromion, eso no importa, no pasa nada si tu espacio subacromial es más grande o más pequeño, que ya se ha visto que eso no tiene ninguna relación con el hecho de que tú tengas dolor o no lo tengas, ¿vale? Y luego tenemos metaanálisis, revisiones sistemáticas, metaanálisis como este, que es muy interesante, que también salió allá por el año 2020-2021, donde ya directamente en las conclusiones del estudio ya nos dice que no se pueden establecer correlaciones significativas entre el dolor, la distancia acromiohumeral, los cambios estructurales del espacio subacromial y los ratios de ocupación del espacio subacromial. Por tanto, esta teoría ya está más que desmontada, ¿sí? Pero siempre me gusta repasarlo porque a día de hoy hay formaciones de hombro o, sobre todo a nivel universitario, docentes que todavía hablan y explican en clase esto, cuando ya está más que obsoleto, ¿vale? Entonces, a mí me gusta como recalcarlo. En las conclusiones de esta revisión sistemática hay como una serie de afirmaciones que yo cogí textuales del artículo y que a mí me parecen como ya muy contundentes, ¿vale? Y que deberían de hacer reflexionar ya no a fisios, porque creo que los fisios evolucionamos un poquito más rápido, sino a traumas, ¿vale? La falta de diferencia en el espacio subacromial entre los pacientes con dolor subacromial y los controles asintomáticos indica una probabilidad reducida de que ese mecanismo de pellizco exista, ¿vale? Y la intervención quirúrgica, por tanto, dirigida a liberar el espacio subacromial, es un tipo de cirugía que ya no se debería hacer, porque comparada con el placebo o con las pautas de ejercicio, da al final los mismos resultados, ¿vale? Es decir, vuestro paciente va a mejorar igual si se le hace una acromioplastia, así no se le hace nada, o se le hacen pautas de ejercicio, ¿vale? Entonces, así no se le hace nada, no, perdona, si se le hace una cirugía placebo o se le hacen pautas de ejercicio. Por tanto, esto es algo que ya nos debería de hacer pensar mucho, incluso ya no tanto en el tipo de tratamiento que estamos haciendo, que es algo en lo que deberíamos de evolucionar, sino en cuál es la clave de cómo nosotros entendemos o el contexto bajo el que se define la patología del tendón del manguito rotador, ¿vale? Y en las conclusiones de este estudio también al final lo que se decía era que el enfoque del tratamiento y el manejo, al igual que las investigaciones futuras que nosotros deberíamos de realizar bajo el contexto de esta patología, deberían dirigirse más a la disfunción, entendida por ejemplo como tendinopatía o alteración en la tolerancia de los tejidos, que no tanto a temas más mecánicos o estructurales. Incluso también deberíamos de tener cada vez más en cuenta los factores psicosociales sobre el manejo del dolor y la propia disfunción. Y ese es el camino hacia el que nosotros nos dirigimos, ¿vale? Bien, entonces, cuando hablamos de espacio subacromial, ¿por qué importa realmente? Cuando realmente hablamos de estructuras de la región subacromial, ¿por qué creéis que realmente pueden tener un papel importante en el dolor de estos pacientes? ¿Qué pensáis vosotros? Quitando ya el hecho de que ya no hablamos de un comportamiento mecánico, ¿eh? ¿Por qué creéis que esas estructuras entonces pueden ser relevantes en estos casos? Hablas de la inervación en las bursas, o sea, las estructuras que están más inervadas. Correcto.
exacto, ¿vale? Exacto. El espacio supracromial, si vamos más allá del tendón del supra, que parece que todo empieza y acaba en el tendón del supraespinoso, pero si os fijáis, el espacio supracromial está llenito de tejido conectivo, ¿vale? Ya no solamente hablamos de bursas, que quizá es un tejido sinovial, como ya veis, muy presente en el hombro hay como 8 o 9 bursas sinoviales, ¿vale? Y además, una de las características que tiene el tejido sinovial en el hombro es que está todo conectado, ¿vale? De hecho, es muy característico, por ejemplo, que en imágenes ecográficas veamos muchas veces lesiones de manguito rotador o lesiones articulares y al hacer la exploración ecográfica veamos líquido en el tendón, en la vaina del tendón de la porción larga del bíceps, que muchísimas veces se confunde, por ejemplo, con una tenosinovitis, pero simplemente es colección líquida que por gravedad de la lesión que hay aquí arriba cae directamente a la vaina, ¿vale? La diferencia entre eso y una tenosinovitis es la captación Doppler, ¿vale? El Doppler, el proceso inflamatorio, es un poquito la diferencia entre un diagnóstico y otro, pero esto lo vais a ver de forma muy frecuente. O pacientes que hacen roturas traumáticas de manguito rotador y le hacéis una exploración ecográfica y hay líquido por todas partes, ¿vale? Hay líquido en la zona cromioclavicular, incluso hay líquido en la zona del tendón de la porción larga del bíceps, pero también en la bursa subcoracoidea, es decir, líquido por todas partes. Y es porque al final todo está conectado, ¿vale? Y estas estructuras sinoviales resulta que tienen una capacidad nociceptiva espectacular. Están súper inervadas, sobre todo, especialmente una, que es la bursa supracromio subdeltoidea, que es la que está justo encima del supraespinoso, ¿vale? Bien, aparte de esto tenemos ligamentos, tenemos grasas, ¿vale? Estructuras de tejido blando que están ahí, que también están inervadas, porque al final también tienen una función mecanorreceptora muy importante. Al final el hombro es una estructura súper móvil y necesita de una gran inervación para poder defenderse, ¿no? O estabilizarse, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo,